muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini desde Color Visión para ustedes. Hay algo que nadie niega y es que nuestro país padece de una grave debilidad institucional que yo he bautizado hace mucho tiempo como arrabalización institucional. Y una de las metas importantes de nuestra sociedad para fortalecer nuestra democracia es precisamente fortalecer nuestras instituciones. Contra esa debilidad institucional hay que trabajar mucho. Pero por suerte, de repente uno ha visto que se está creando un excelente, buen momento y hay que aprovecharlo. De repente, el presidente de la República plantea la modificación constitucional, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para blindar los avances que sellen la independencia del Ministerio Público. Eso es poesía de la mejor. Eso es lo que se llama pasar de las palabras a los hechos. Pero cuando uno está revisando para esta entrevista, revisando notas, dice, pero caramba, qué bien. La Junta Central Electoral va a modificar, va a proponer la modificación de la ley electoral y la ley de partidos. Bueno, ahí está el asunto de la igualdad en los sexos, lo que llaman la paridad, que no es de género, porque género es otra cosa. Género es para el mueble o la silla o el apartamento. Esto, cuando es mujer, hombre es género. Entonces esa paridad de género viene por ahí. Revisar la financiación electoral, que es el centro de las grandes mafias y de la corrupción en este país, porque el que invierte en un proceso electoral después hay que pagarle de alguna manera. Pero también recientemente se aprueba la Ley General de Aduanas. Se está avanzando en el despacho 24 horas. Ya en semanas vamos a tener los rayos X en todos los puertos del país. Y si seguimos buscando, uno comienza a buscar y se va a encontrar con que, caramba, están pasando cosas interesantes. Incluso el mismo presidente tiene 12 propuestas. Que de eso llevarse a cabo y de blindarlo bien blindado, sería casi una reinauguración, refundación de la República. Entonces, ante esa realidad, uno acude, si es amigo, mucho mejor, pero además de la amistad, acude al conocimiento, a la experiencia. Y como le dijo mi amigo Bartolomé Pujols en una entrevista reciente, le decía que este señor ha estado desde hace muchos años y varios gobiernos en la sala de máquinas de las grandes decisiones del Estado dominicano. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de modificación constitucional y otros temas, pero también no podemos dejar ahí la ley de extinción de dominio, nadie mejor que Olivo Rodríguez Huertas, que nos visita. Gracias por aceptar, hermano. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Es un gusto siempre aquí compartir en Makini. La primera pregunta es la obligada, ¿no? Hay una propuesta de modificación constitucional del presidente, hay una posición del expresidente Fernández que se opone a esto. ¿Cuál es la lectura del doctor Olivo Rodríguez Huertas a este hermoso debate democrático? Yo creo que hay dos cosas importantes que señalar en torno a esas posiciones. Por un lado, hay que saludar que el presidente Abinader le dé continuidad a lo que fue una promesa esencial de su campaña política, porque también los políticos tienen que ir adaptándose a la sociedad y saber que la sociedad cada vez está más vigilante y que las promesas no se pueden quedar como palabras huecas, sino que tienen que llevarse a la concretización. Y eso incluso tiene mucho más valor, Pablo, porque el presidente Abinader ya tiene un año en el ejercicio del poder. Y el presidente Abinader sabe perfectamente los riesgos que se desprenden de un ministerio público independiente y de un ministerio público que puede tener una independencia reforzada, que es lo que él propone. Lo que señala el presidente Fernández, hay un aspecto en que él tiene razón, pero hay otro en que no. ¿En qué aspecto tiene razón? Miren, la reforma constitucional del año 2010 ha sido la reforma más importante de toda la historia del régimen normativo aplicable al Ministerio Público. Por primera vez,
con suficiencia normativa. Se regula el Ministerio Público dentro de la Constitución, dentro del capítulo, del título del Poder Judicial de la Carta Fundamental del Estado. Realmente se declara que es un órgano autónomo, constitucional, con una serie de prerrogativas. En consecuencia, ejerce la misma en suficiencia, no está sujeta a órdenes de ninguna otra instancia del poder. Pero eso, expresado de esa manera, no deja de ser un poema, si eso no se acompaña de otros mecanismos. Por eso te decía, hay que ver los argumentos en su contexto. ¿Por qué también el presidente Fernández hay que reconocerle un mérito en el proceso de transformación, digamos, del Ministerio Público en el aspecto formal? Bueno, porque él, siendo presidente, se desprendió de la facultad de nombrar todos los fiscalizadores ante los juzgados de paz, todos los procuradores fiscales de las provincias y del Distrito Nacional, todos los procuradores generales de Corte de Apelación, el Procurador General de la República y todos los ayudantes de estas diversas instancias del Ministerio Público. Se desprendió y redujo la intervención del Poder Ejecutivo en la designación de los integrantes del Ministerio Público al Procurador General de la República y una parte de sus adjuntos. ¿Y quiénes nombraban entonces a partir de ese momento a esos fiscales? Bueno, nombrados por él. El Consejo, un cuerpo a lo interno del propio Ministerio Público, exacto, un órgano de gobierno que se llama el Consejo Superior del Ministerio Público, integrado por miembros y además con un mandato de que quienes vayan ingresando a la carrera del Ministerio Público tengan que ser egresados de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Algo parecido a lo que pasó en el proceso de reforma judicial, a partir de la Constitución del 94, la designación de la Suprema Corte de Justicia que presidió Jorge Subero Isa, la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, que por coincidencia tuvo a su cargo toda su impulsión el hoy presidente Luis Henry Molina. Bueno, pues ese símil se hace con el Ministerio Público. Ahora bien, ¿cuál es el punto importante donde entra la trascendencia de la propuesta del presidente Abinader? Fíjese, el Ministerio Público funciona de manera vertical. Entre los principios que se enuncian en la Constitución del régimen operativo del Ministerio Público es el principio de jerarquía, donde la cabeza es unipersonal, el Procurador General de la República, y en consecuencia este tiene una alta incidencia porque derivado de su condición de máximo jerarca de ese cuerpo autónomo del Estado que proclama la Constitución, el Procurador General de la República puede dar órdenes, instrucciones de carácter general o particular sobre los casos que están manejando los diversos miembros del Ministerio Público e incluso, Pablo, temas que estén ejerciendo en el ejercicio natural de sus competencias los mismos puede abocar la competencia y asumirlas directamente. Pero perdóname la interrupción, si yo soy el presidente y yo nombro en la Procuraduría General de la República a un dirigente de mi partido, subalterno mío, compañero en mis luchas, ya todo lo que emane de ese Ministerio Público está bajo mi control, aunque yo me desprenda del supuesto, de la capacidad de nombrar a tal o cual fiscal. Exacto. Porque lo vas a nombrar tú y a ti te nombro yo. Hay una capacidad indirecta a través del ejercicio de las potestades jerárquicas, que se desprende respecto del resto, claro, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias, entre ellos la destitución de la carrera administrativa. Entonces, te decía, por eso es muy importante esta iniciativa que ha planteado el presidente Abinader en su discurso del primer año. Porque hoy día ese sistema constitucional resulta parcialmente un poema, como yo señalaba, porque el presidente tiene la facultad a su discreción de remover en cualquier momento al Procurador General de la República. Claro. Y el primer aspecto inescindible de un régimen auténtico de autonomía para el Ministerio Público tiene que conllevar que la cabeza del Ministerio Público goce de un régimen de inamovilidad. Hablemos de inamovilidad. Bueno, la inamovilidad lo que implica es que el ejercicio, el desempeño de la función, una vez designado, no se puede revocar la misma con facilidad. La persona goza de un régimen determinado, que pueden ser 2, 4, 6 años. ¿Tu propuesta qué te parece? Yo creo que debiera exceder un periodo presidencial. Exacto. Me parece a mí. Eso por un lado. No es nada extraño, Pablo. Hay
en muchísimos campos. No voy a hablar del órgano constitucional autónomo más antiguo de nuestro sistema, que es la Junta Monetaria y el Banco Central de la República del año 1947, sino que me voy a referir que hay muchísimas instituciones donde hoy día los funcionarios gozan de un régimen de inamovilidad. Por ejemplo, en el caso de los órganos reguladores de servicios públicos, ustedes han visto la discusión con órganos como, por ejemplo, la Superintendencia de los Mercados de Valores, los miembros del Consejo de Defensa de la Competencia. Es decir, hay muchos organismos dentro del Estado creados por ley que tienen un vínculo más estrecho en el funcionamiento de la administración, cuya dirección le corresponde al Poder Ejecutivo, que están designados por periodo y el presidente no los puede remover. Pero míralo bien mientras que nos ha ido no transcurra el mismo. Pero míralo bien que nos ha ido con don Héctor Valdés Albizu. Eso es que no solo en la realidad, sino en la percepción de la ciudadanía. La gente le ve al gobernador del Banco Central, un señor que está ahí para hacer su trabajo y que es independiente del presidente, aunque no deja de tener un vínculo. Pero claro, porque al fin y al cabo todos forman parte del Estado, todos tienen que estar claramente con una visión de Estado, a saber que tienen que coordinar todo, porque el Estado es uno solo y debe haber una armonía. Claro. Ahora bien, pero hacía la comparación con órganos de menor nivel jerárquico, porque el Banco Central es una institución constitucional y la Junta Monetaria tiene autonomía constitucional desde 1947. Me estoy refiriendo a órganos que no tienen autonomía en la Constitución, sino que se le asigna la ley. Por ello es tan importante que el caso de la Procuraduría General de la República, que se habla ya como un órgano ciertamente autónomo, como señalaba el presidente, bueno, hay que fortalecer eso a través de un régimen de inamovilidad. Eso no significa que si comete determinada falta, todo el mundo en el Estado tiene que estar sujeto a la rendición de cuentas y a la posibilidad de su remoción por faltas graves. Eso es otro tema. Siempre habrá un mecanismo de salida para quien tergiverse, desnaturalice lo que es el ejercicio de la autonomía. Entonces, ese es un requisito indispensable. Pero también, Pablo, por esa experiencia que hemos vivido, es necesario que desde la Constitución se consagre que para desempeñar esa alta función en el Ministerio Público, ser cabeza del Ministerio Público, quien vaya a ser designado, haya estado fuera del ejercicio activo político durante determinado periodo, 4, 5, 6 años, etcétera, algo así, porque es la única forma de garantizar eso, como también para evitar exceso de populismo, gente que toma el ejercicio de esas funciones para proyectarse hacia otros fines, hacia otras aspiraciones más altas, como puede ser la de presidente de la República, prohibírsele que pueda desempeñar, que pueda aspirar en el periodo constitucional siguiente, para el ejercicio constitucional siguiente al que sale, a la presidencia de la República. Es una manera de desincentivar y de que todo el ejercicio de sus funciones haya estado orientado a la razón por la cual se le da esa facultad. De manera que, entre otros aspectos, estos elementos resultan indispensables incorporarlo a la Constitución, y por ello difiero, a pesar de que reconozco los grandes méritos del presidente Fernández en impulsar una transformación sin precedente en el régimen del Ministerio Público. Sin embargo, es indudable que eso se ha quedado corto y que es necesario que estas reformas que propone el presidente Abinader. En mis años de agrónomo feliz e indocumentado, yo aprendí de la sabiduría popular campesina que el que paga manda. El que maneja los chelitos tiene el poder. Ese es otro aspecto fundamental. Entonces, en la autonomía de un órgano. Hay que llevarlo al tema de la asignación presupuestaria. Aquí hay una Cámara de Cuentas con unos poderes, sí, pero el Poder Ejecutivo no le da el dinero que tiene que darle y no pasa nada. Entonces hay un gran temor en ese sentido, y la mejor muestra es que esa Constitución que todos reconocemos que fue un paso de avance, año 2010, a partir del año 2010, aquí la corrupción y la impunidad en ningún momento dejaron de crecer. Lo que quiere decir que la poesía, y lo digo yo, es una cosa maravillosa, esplendorosa, es la más alta expresión del alma humana. Muy bien, sí, pero en política la jode. Porque cuando vamos a los hechos, tú me presentaste una constitución que todos celebramos, pero cuando vamos a la esencia, por lo menos en términos de corrupción e impunidad, esto no ha hecho sino empeorar. Hablemos entonces de la asignación presupuestaria, la independencia que debe tener la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, para no depender de ese jueguito. Eso es como la Junta Central Electoral. Le doy los chelitos, no se los doy. Entonces está el pobre presidente de la Junta Central Electoral pidiéndole cita a un presidente para que
que hay 2.000 millones que faltan. Sí, mira, desde hace muchos años... Por favor. Creo que entonces siendo senadora doña Milagros Ortiz Bosch, también presidía la Comisión de Modernización del Congreso y de los órganos que se interrelacionaban con ellos, como es el caso de la Cámara de Cuentas, etcétera. Pero hubo una iniciativa tendente a establecer unos porcentajes mínimos para el ejercicio de órganos constitucionales, particularmente en el caso de la justicia, a la Suprema Corte, al Poder Judicial y al Ministerio Público y a la propia Cámara de Cuentas. En la práctica eso nunca se cumple. En la práctica nunca se cumple. Tú puedes decir... Lo cierto es que uno piensa que, caramba, a veces como que esta prehistoria de nuestra democracia como que a nosotros nos dura mucho, porque uno ve, lo acaba de presentar, esto de las leyes, que creo leyes, y a la hora de la verdad, tú acabas de decir que el jefe de la policía, tu amigo Guzmán Fernández, estuvo de acuerdo, y eso no se le dio. Hubo un almuerzo, nos invitaron a Servio Tulio Castaño y a mí, con toda la plana mayor, entonces nos decía, porque es verdad, no nos dimos cuenta, en la Constitución del 2010 se creó un capítulo de la policía, donde dice que la policía tiene como facultad constitucional investigar los crímenes y delitos. Entonces le decimos, sí, por ahí una coma. Y dice, bajo la dirección funcional de la autoridad competente. ¿Quién es esa autoridad funcional? El jefe de la policía. Entonces, para que no haya duda, en una eventual reforma constitucional, hay que eliminar eso para que la policía entienda que esa no puede ser una atribución. El gran papel de la policía como cuerpo está muy vinculado al orden público, pero el protagonismo en todo lo que es investigación de crímenes y delitos tiene que hacerse en el ámbito del Ministerio Público. Pero lo cierto es que esta edad media institucional nos está durando mucho. Pero el tema es fascinante, pero hay otro tema que se trata poco y me llama la atención porque contra la corrupción estamos todos. Pero aquí hay una cosa o vaina que ocurre con la corrupción, que es que a mí me condenan, cumplo mi condena y regreso al país, si fue en Estados Unidos, y tengo mis 3.000 millones de fortuna. Entonces, alguien se inventó una cosa maravillosa, orgásmica, se llama Ley de Extinción de Dominio. Entonces yo necesito que hablemos de la Ley de Extinción de Dominio, qué es eso, pero además qué tan cerca estamos de tenerla, en qué va a consistir. Hablemos de Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué es eso? Bueno, es una figura que ha hecho su aparición en el contexto de la globalización. La globalización no ha sido solo del comercio, la globalización de la economía. Esa globalización, esa flexibilización de las reglas en todos los campos, que implica también no solamente la facilidad del movimiento, de los movimientos de capitales, sino también el movimiento de las personas, ha generado en ese amplio campo de la aldea global una delincuencia que ha sido calificada globalmente como la criminalidad organizada, que es capaz de generar inmensas cantidades de dinero con las cuales se puede subvertir el orden socioeconómico de los países. Se puede atentar contra las buenas prácticas en el funcionamiento de la economía, se puede subvertir el orden político, etcétera. Se puede decidir cosas. La composición del Congreso. Pero perfectamente. Hoy día decimos, se dice, Pablo, bueno, en el Congreso hay muchas provincias, muchas comunidades donde son personas que no eran las clásicas, las tradicionales, y han surgido con grandes poderíos. Quizás esto tiene mucho que ver con cosas que pasaron hace 20 años, 20 y tantos años. Dominicanos que se dedicaban al tráfico de drogas en los Estados Unidos. Su condena algunos quedaban presos, pero otros iban enviando, cuando eso las regulaciones sobre el lavado de dinero o no existían o eran absolutamente muy débiles, mandaban su dinero aquí a sus familiares, amigos, asociados, a los padres, y a su vez con ese patrimonio se iban fomentando empresas, muchas vinculadas con los temas de juego, bancas. Y no es muy ambiciosa esa ley, porque ahí bueno, pero yo te voy a explicar el concepto. Vía declaración jurada de bienes, ahí se podría como armar un lío. Ojalá que no dé tiempo. Ese es un aspecto. Mira, el tema básico al que se orienta la extinción de dominio está circunscrito a un
complemento, un mecanismo adicional para que cuando estas personas que se dedican a actividades que generalmente generan grandes cantidades de recursos, si por cualquier motivo, cualquier tecnicismo, por cualquier leguyelismo, sí, no se logran que sus bienes no sean decomisados en ocasión de un proceso penal, bueno, contar con una herramienta adicional que permita, ya no desde el campo penal, sino como una acción sui generis, poder decomisar unos bienes que nunca pueden ser considerados adquiridos de manera lícita, porque sencillamente tienen una causa ilícita, fueron el producto de actividades al margen de lo que prescribe el ordenamiento jurídico. Y para eso, es en ese contexto que desde el año 1988 Naciones Unidas comienza a promover una serie de legislaciones homogéneas para todos los países, en el que no solamente el delito del que proceden las actividades deben estar regulados de una determinada manera, sino que se ataca duro a los recursos que se derivan de la misma. Se pone el acento y allí comienza a hablarse mucho de lavado de dinero. La primera de esas convenciones fue la Convención de Viena de 1988 sobre narcotráfico, ahí donde se incluye el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. ¿Eso tiene alguna relación con el éxito del narcotráfico colombiano, la época Pablo Escobar, aquella... Bueno, la expresión extinción... Aquellos cárteles... Esa expresión extinción de dominio justamente viene en América Latina, cobra un gran protagonismo. En los países sajones, Estados Unidos, Inglaterra, le llaman decomiso civil, pero la expresión extinción de dominio surge en Colombia porque uno de los problemas que se derivan de los carteles, por ejemplo, el caso Pablo Escobar muere, no es juzgado, nunca fue condenado, sus bienes no fueron decomisados, entonces todos esos recursos estaban ahí. Sí. Y entonces surge esta figura, se crea esta figura, extinción de dominio, es extinción del derecho de propiedad. Los españoles, como la mayor parte de los países de Iberoamérica, siguieron la codificación civil española, que le llaman al derecho de propiedad, a la propiedad le llaman el dominio. Entonces, por eso es extinción de dominio. Aquí pudiera traducirse como extinción del derecho de propiedad. Entonces, se crea un mecanismo adicional para, sin necesidad de juzgar a la persona, porque no se va a condenar, lo que se va a juzgar es la ilicitud de la adquisición de ese bien o la utilización de ese bien en actividades criminales. ¿Y los límites? En un proceso cuyo único objetivo es decomisar el bien. Ahora bien, hay un proceso. En un Estado de Derecho yo no puedo decretar, como se decía aquí. Aquí se ha vendido mucho y quizás es un daño que desde el punto de vista de la discusión política se ha suscitado decir, bueno, con la extinción de dominio ya le quitamos los bienes a los ladrones. Eso no es así. Explica. En primer lugar, por lo que yo decía, una cosa es que estas leyes de extinción de dominio, en su dominio natural, es un complemento. Lo primero que debe hacerse es, si una persona, producto de una actividad ilícita, tráfico de droga, corrupción, tráfico de personas, tráfico de órganos, es decir, todas estas actividades que entran dentro del concepto de la criminalidad organizada a escala global, si en los procesos penales, donde deben ser condenados a penas de cárcel y ordenarse el decomiso de los bienes producto de esas actividades, si eso no se logra, si eso se extingue, entonces se cuenta con un mecanismo adicional que conlleva también un proceso. Lo único que el proceso no va a afectar ya la libertad de esas personas. Pero eso es posterior a una condena. O sea, tiene que existir la condena para luego que tú, porque o no. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, Pablo, por distintos motivos, un proceso penal se inicia, pero no puede continuar. Por ejemplo, si la persona se escapa y se esconde por ahí, no hay forma de... Pero, sin embargo, están la familia, los allegados, los relacionados que están vinculados. No lo encuentro. Hay personas que pueden invocar y pueden salir con éxito en un proceso penal porque prescribió la acción o prescribió el proceso penal, está sujeto a unos tiempos. Okay. O la persona no fue condenada, no porque no fuera culpable, sino porque las pruebas no fueron suficientes. Pero la suficiencia probatoria en un proceso penal es más estricta que la suficiencia probatoria que se necesa para un juicio de extinción de dominio. La ley tiene poder para actuar en esos casos sin la sentencia. Exacto. Entonces, la autoridad que sea facultada por la ley de extinción de dominio para perseguir esas acciones puede iniciar un proceso para declarar la ilicitud de la adquisición de ese bien y ordenar su decomiso en provecho del Estado. Pero eso es un proceso que va a tener
primera instancia, apelación, Suprema Corte de Justicia, recurso de casación, etcétera. Un proceso. Lo único que eso no es cárcel, Claro, eso no lo es único cárcel, que no es mi cuarto que yo quiero. El Estado necesita por su eso es cuarto. que es una acción sui generis. Mira, quien mejor, de todas esas convenciones, Sí. te mencioné la Convención de Viena, pero luego en el año 99 hubo la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Y en el 2002 vino la Convención de Mérida contra la corrupción, Convención de Naciones Unidas. Es en la Convención de Mérida contra la corrupción, precisamente, donde se pone énfasis en que exista esta figura del decomiso civil de los países sajones y de la extinción de dominio como la ha popularizado, se ha popularizado en Colombia. Y justamente establece que los estados firmantes de esa convención, entre ellos la República Dominicana, que la recomendó, deben establecer un mecanismo para que cuando por cualquier motivo el proceso penal no haya podido concluir con el decomiso de bienes que fueron adquiridos producto de actividades, de actos de corrupción, entonces en esos casos, en esos supuestos, pueda hacer un proceso de decomiso civil, un proceso de extinción de dominio, de extinción del derecho de propiedad. Como, insisto, como un complemento. Es decir, mira, te salvaste aquí en el proceso penal, pero sí tengo elementos para hacerlo a través del proceso de extinción de dominio. Al fin y al cabo, maravilloso. La naturaleza de la política criminal en el tema es privar a los delincuentes, sobre todo la delincuencia vinculada a la criminalidad organizada, a privarlo del uso y disfrute del poderío que se desprende de contar con estas inmensas fortunas que te pueden cambiar el destino de unas elecciones, que te pueden determinar quiénes son las autoridades locales en tu distrito municipal, en tu municipio, en tu provincia, que puede determinar la integración y conformación del Congreso. Y han habido países donde el producto de recursos derivados del crimen organizado, hay personas que han llegado hasta la más alta magistratura del Estado. Yo tengo algo que me llama la atención porque sé los años que aquí se ha estado jugando con eso, haciendo intentos, una vez una comisión, sabemos nuestro nivel de dependencia y el control que tiene el Departamento de Estado estadounidense sobre el Estado dominicano, y me llama la atención que esto, que es una iniciativa muy global, pero con una marca norteamericana más que evidente, ¿no? En la República Dominicana esto no se ha aprobado todavía. Ya los americanos ya no son lo que eran. Sí. Ya la USAID no tiene los poderes de antes. Los medios al servicio de USAID no hacen su trabajo. ¿Qué está pasando que esto no se ha aprobado? Bueno, ha habido mucha mutación en la vida pública y en la representación política que tiene que tomar estas decisiones. Hay muchos afectados. Mira, la figura fue prevista con ese nombre de extinción de dominio en la Constitución del año 2010. Fue una iniciativa del entonces senador Francisco Domínguez Brito. Se aprobó en la primera lectura. En la segunda lectura, recuerdo que me llamó una noche Pelegrín Castillo, que tuvo que librar una batalla. Francisco no estaba participando en esas sesiones porque por problemas de salud estaba siendo operado en los Estados Unidos, de divertículos, creo, cuando tuvo con aquella condición. Pelegrín Castillo tuvo un enfrentamiento tremendo esa noche porque en segunda lectura intentó sacarse esa previsión de la figura de la extinción de dominio y quedó en el texto constitucional. A partir del año 2012 han habido diferentes iniciativas que se sometieron. Fue aprobada la ley en varias ocasiones en el Senado, pero en la Cámara de Diputados no. Porque, Pablo, mira, es que hay muchas cuestiones. Bueno, allí no sé si era por un tema ya de la lucha política a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que tenía los votos para poder aprobarla, pero ese tema de facción en el Senado era aprobado, en la Cámara de Diputados no. Este asunto genera mucho resquemor. ¿Hasta qué punto tiene que ver? Mira, Pablo, yo, por ejemplo, participé en una actividad con un gremio empresarial no hace mucho, y entonces estábamos desgranando la situación. Realmente, de los proyectos que he visto que están circulando en la Cámara, hay que tener un poco de cuidado y hay que quizás enmarcar este asunto para no crear un problema colectivo de inseguridad jurídica, para no poder destapar en determinado momento una caja de Pandora
persecutora, esto es muy, muy delicado, debe estar circunscrito a determinados delitos que fue para los que fue concebido. Los grandes delitos en torno a la criminalidad organizada transnacional y dentro de ello el tema de la corrupción, pero no con carácter general. Mira, ¿Y no por ejemplo, será yo que preguntaba, ¿cuántas amnistías fiscales han habido desde la primera administración del presidente Fernández a la fecha? 5 o 6. En todas esas leyes siempre se establece, mire, esto es, usted arregla su mundo, su pasado con el fisco, se pone al día, pero esto no libera en lo que se refiere a ningún tipo de ilícito penal. Bueno, pues todas esas personas que se han acogido, porque también, que es uno de los aspectos más discutidos, Cristóbal Rodríguez, Nace Perdomo, Wanda Perdomo, hay muchos juristas que han dicho, miren, se le quiere dar efecto retroactivo. Entonces, al tema, entonces, digo, bueno, todas esas personas que se acogieron a esa extinción, ahí tienen todos sus datos porque confesaron a la administración, mire, yo voy a pagar tanto, pues yo todo viene. Entonces, todo eso pudiese ser objeto prima facie de una investigación para abrir un proceso de extinción de dominio. Pero dígame usted, Pablo, por ejemplo, con el tema de las declaraciones juradas, de la gente que sale, de la gente que entra. Yo, por ejemplo, tú comienzas, ya los patrimonios son grandísimos, de miles de millones, de 700 millones, de 800 millones, de 500 millones, de 400 millones, etcétera. Cuando tú coges todo eso... ¿Y usted paga impuestos por eso? Entonces, entonces usted va a ver, usted tiene usted hace esa declaración jurada que está depositada en la Cámara de Cuentas. Entonces tú vas y ven acá, vamos a impuesto interno, que hay que hacer una declaración anual de las personas. Entonces dice, ¿y cuántos? Entonces usted ve que esas personas tienen varios cientos, varios miles de millones. Dice, no, su patrimonio eran 78 millones, 80 millones, 100 millones. ¿Y cómo esto? Entonces, eso llama la atención inmediatamente para abrir un proceso de extinción de dominio. Si hubiese voluntad política, se podría recuperar muchísimos bienes para el Estado. Solamente con eso yo declaro... Bueno, en el contexto... 3.000 millones. No, en el contexto de una ley de extinción de dominio, por ejemplo... ¿Y dónde están los chelitos? El tema de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios es el primer elemento. Es decir, mire, esta es mi declaración, estos son todos mis bienes, y entonces yo veo el año pasado cuánto usted tenía, y el año anterior a ese cuánto usted tenía, o sea, y esto, pero esto no pagó, y cómo usted tributó, y ese ingreso, ¿dónde tuvo? Por allí podría ser aplicado. Por eso te digo, esto tiene que ser muy cuidadoso, debe estar circunscrito a los ámbitos que están previstos, y el sistema nuestro tiene el problema, se ha utilizado, se dice, miren, no es un problema de retroactividad, porque la ley de extinción de dominio es una ley de procedimientos, un mecanismo procedimental para llegar al decomiso de un bien que nunca fue válido, porque cuando usted adquiere algo, todo contrato tiene que tener una causa lícita, y si la causa de ese contrato es un ilícito penal, entonces ese contrato nunca ha sido válido, está sujeta a las prescripciones ordinarias. Entonces, ahí está el tema, porque la Constitución nuestra establece que ninguna ley puede tener efecto retroactivo, ninguna ley excepto si es favorable al que está sub judice, sometido a la justicia, o cumpliendo condena. Fuera de ahí no se le puede dar efecto retroactivo. Ahora bien... O sea, que hay un borrón y cuenta nueva con esto. Pero en términos de incentivo, bueno, desde el punto de vista no del hecho penal principal, pero... Si yo me acogí, si limpié todo aquello... Entonces eso genera un tema que pone a pensar, por ejemplo, a la actual administración y al actual partido de gobierno que está promoviendo esto, es decir, entonces, ¿qué incentivo hay para que esto se aplique a partir de mi periodo? A partir de mi periodo, es decir, son los casos a partir de ahora los que van a estar sujetos a eso. Entonces, son discusiones que van a tener. Ahora, lo importante sí es que una ley de extinción de dominio es indispensable, porque en muchas ocasiones no hay forma de concluir un proceso penal, en muchas ocasiones hay obstáculos que impiden decomisar todos los bienes producto de una actividad ilícita. Entonces, ahí viene el gran papel de la ley de extinción de dominio. Es un complemento, te salvaste ahí, pero todavía yo he estado cuento con este mecanismo, porque yo no puedo permitir que patrimonios de origen ilícito sirvan para transformar, sirvan para pervertir el funcionamiento del orden socioeconómico y político del país. Todo parece indicar que los posibles afectados por la aprobación y aplicación de esa ley siguen siendo sumamente poderosos. Será en la empresa, en los partidos, en el Senado, en la Cámara, en algún lugar, porque la verdad es que a mí me resulta sumamente extraño que esto, que es muy promovido por el Departamento de Estado en los países iberoamericanos y aquí, pues no ha habido manera. Lo cierto es que es un tema fascinante y habrá una segunda parte. Y nosotros tenemos un compromiso derivado de la Convención de Viena,
Claro. sobre la Convención de Mérida contra la corrupción, donde nos obligamos a establecer esa figura. Ya lo ven, mis amigos, por eso dije yo que era todo un placer entrevistar a este señor, amigo nuestro, un gran profesional, pero vuelvo y cito a Bartolomé Pujales, que es un señor que ha estado en las salas de máquinas de las grandes decisiones jurídico-institucionales que han hecho más de un presidente y más de un gobierno de la República Dominicana. Todo un placer, Olivo. Muchas gracias, Rodríguez Pablo. Huertas. Un placer siempre compartir contigo. Feliz resto de noche.